Hola a todos, bienvenidos a Fisiolution, tu canal de salud y bienestar. Soy Rita, fisioterapeuta en Fisiolution. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, sobre todo para las mamás recientes o personas que hayan tenido frecuentes cambios en el abdomen, como por ejemplo hinchazón o dolor de espalda. La diástasis abdominal es la separación de los músculos rectos del abdomen, que se conocen también como six-pack. Es una banda de tejido conectivo que corre verticalmente por el centro del abdomen, que se llama línea alba. Esta separación excesiva, que puede suceder por el estiramiento rápido y brusco del abdomen, como por ejemplo durante el embarazo, personas que levantan peso o activando erróneamente el abdomen, puede producir ciertos cambios estructurales que derivan en dolor. Cuando estos músculos se separan, puede aparecer una protuberancia en el abdomen. Esto puede producir debilidad del core, que es como se llama a este grupo muscular cuando trabaja en conjunto, también molestias, debilidad y problemas de suelo pélvico y sobre todo, con una frecuencia muy alta, dolores de espalda. El primer ejercicio que vamos a hacer hoy es la respiración diafragmática. Con esta respiración abdominal vamos a activar todos los músculos que forman parte de nuestro corsé estabilizador, ese core que hemos hablado antes, y vamos con ello a ayudar a fortalecer su activación muscular, la activación sinérgica, eso quiere decir que trabajan en conjunto del suelo pélvico y por lo tanto favorecer la contracción de toda la tripa y de nuestra lumbar. Acuéstate de espaldas con las rodillas dobladas y los pies apoyados en el suelo. Coloca una mano en tu pecho y la otra en tu abdomen. Inhala profundamente por la nariz, permitiendo que tu abdomen se expanda mientras tu pecho permanece relativamente quieto. Luego exhala por la boca, poniendo resistencia al aire con los labios, haciendo un sss y contrayendo suavemente los músculos abdominales hacia arriba y hacia adentro, como si quisieras señalarte la nariz con el ombligo. Este ejercicio podemos repetirlo de 5 a 10 veces. El segundo ejercicio que vamos a hacer es la elevación en decúbito supino, eso quiere decir boca arriba, de una pierna. Podemos hacerlo alternativamente con una pierna y luego con la otra. La activación de la pierna cuando estamos boca arriba va a facilitar la activación de estos músculos del abdomen sin poner demasiada presión en la línea media, lo cual vendría a ser negativo y contraproducente para nuestro suelo pélvico, que en este caso queremos proteger. Acuéstate de espaldas con una pierna doblada y la otra estirada. Levanta lentamente la pierna estirada a unos 15 o 20 centímetros del suelo, manteniendo la espalda bien pegada al suelo y soltando el aire a la vez, tal y como hicimos en el primer ejercicio. Recuerda, baja lentamente la pierna soltando de nuevo el aire. Podemos repetir este ejercicio 10 veces con cada pierna. El tercer ejercicio de hoy, que también es el último, tranquilo, vamos a tardar poco en terminar, es el puente de glúteo. El puente de glúteos no solo fortalece el culete y esta zona, sino que también activa de nuevo el corsé estabilizador, nos facilita el cierre del abdomen
esa protuberancia que puede aparecer si tienes diástasis, mejora además la estabilidad de toda la columna y viene súper bien si también tienes dolor de espalda, porque como verás luego vamos a movilizar las vértebras en forma de S y eso las moviliza, las flexibiliza y alivia muchísimo con este tipo de dolor. Acuéstate de espaldas con las rodillas dobladas y los pies apoyados en el suelo, alineados con las caderas. Coloca cada uno de los brazos a los lados del cuerpo. Levantas las caderas del suelo mientras sueltas el aire y activas el abdomen como en el ejercicio 1, formando una línea recta desde las rodillas hasta los hombros. Mantén esta posición durante unos segundos, vuelve a coger aire y luego baja lentamente las caderas al suelo mientras soltamos el aire. Concéntrate en activar el abdomen y en movilizar la espalda. Podemos repetir entre 10 y 15 veces este ejercicio. Antes de irte, déjame recordarte un último fisioconsejo. En este tipo de patologías y sobre todo con estos ejercicios, la constancia es la clave. Es necesario que realices este tipo de ejercicios de forma continuada durante un periodo de tiempo establecido antes de que empieces a notar cualquier beneficio. También me gustaría recordarte que este tipo de patologías, las que afectan el abdomen, la lumbar y el suelo pélvico, son complejas y además interaccionan entre sí. Así que si notas que hay algo que no funciona bien, tienes dudas al respecto o crees que necesitas ayuda de un profesional, no dudes en consultar con tu fisioterapeuta o médico. Si quieres que yo te atienda personalmente y veamos tu caso, puedes acceder a una sesión privada online mediante el link que puedes ver en la descripción del vídeo. Aún así, espero que estos ejercicios te vayan súper bien y puedan ayudarte con tu problema de diástasis abdominal. Si te ha gustado este vídeo, like, suscríbete y dale a la campanita. Te espero en Fisiolution. Hasta la curación y más allá.